Y por fin llegó el momento. Podré jugar con quien quiera, sin que nada me pare. Seré el mejor de este mundo porque lucharé y no me doblegaré. Entrenaré mis mejores Pokémon para tener las mejores batallas online. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hace ya 1 año y medio que no subo más juegos de Pokémon online. Por ello, hoy vamos a disfrutar de este grandioso top 10 que espero que consiga más de 1000 likes. Es que sé que lo va a conseguir. Pokémon es una de las sagas que más se disfrutan con amigos. Pelear y vencer es una sensación increíble que todos queremos seguir sintiendo. Por ello, he buscado los mejores juegos de Pokémon online de batallas y RPG para que puedas jugar a Pokémon como quieras y cuando quieras. En cada juego explicaré la información oficial y si puedes jugarlo en PC o Android, aunque te digo de ya que muchos los que sean, sobre todo en navegador, podrás jugarlo sin problema en Android y PC, en las dos porque solo tendrás que abrir el navegador. Si te gustan estos tops de juegos de Pokémon, subo uno nuevo cada semana, por lo que suscríbete y sígueme por Facebook, Twitter o Instagram, ya que subo muchos memes y tonterías por mis redes sociales. Ya sé que dije que no me iba a enrollar, pero bueno. ¡Top 10 juegos de Pokémon Online! Pokémon Planet es un juego de Pokémon Online para navegador en inglés, por lo que deberías poder jugarlo perfectamente en Android. Lo único que tendrás que hacer es registrarte en su página, como en la mayoría de navegadores, y podrás jugar sin instalar nada, por lo que es una de las mejores opciones para jugar en PC y Android. Pokémon Planet cuenta actualmente con el mapa de Kanto, Johto y Unova, al menos por lo que podemos ver en la información oficial. Aún así, muchos de los mapas son diferentes, por lo que veremos cambios en rutas y mapeados muy interesantes. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la 7ª generación incluidos. Muchos de los legendarios se pueden conseguir en eventos, por lo que otro punto a favor de este juego tan simple y divertido. Los gráficos son estilo blanco y negro, además de mapas renovados, por lo que no jugarás el juego cutre de Pokémon. También tendremos eventos de Navidad, Halloween y mucho más, por lo que es uno de los más activos para navegador que vamos a poder jugar. Pokémon Eclipse Online es un juego de navegador en inglés, con lo que podrás jugarlo en Android. Como el anterior, te registras y empiezas a jugar, no tendrás más problemas y lo puedes hacer en cualquier momento. Pokémon Eclipse es un poco diferente a los demás, ya que está basado en buscar y encontrar los Pokémon más difíciles de cada zona. No tendrás un mapa tal cual, ya que empezarás por el parque de Hirachi, donde capturarás algunos Pokémon interesantes y luego seguirás en el área de batalla. Tendremos 2 tipos de áreas, las legendarias y las exclusivas, donde tendrás diferentes tipos de Pokémon. Sobre los Pokémon incluidos, tendremos desde la primera generación hasta la 7ª generación, capturables hasta los legendarios, algo bastante interesante. Los mapeados son simples y no tiene gráficos demasiado novedosos, pero hacen su cometido. Pokémon Pets es un juego online estilo navegador, como los anteriores. Tanto si juegas en PC como en Android, no tendrás que instalar nada, por lo que solo ocuparás tu navegador. Pero que se abre. Actualmente Pets tiene más de 520 mapas, con nuevos eventos y regiones. Por lo que he visto, al menos hay 19 regiones, digamos, una región cada uno, ya que podemos ver numerosas áreas y ciudades a lo largo de la aventura. Sobre los Pokémon, es el que más variedad tiene de los que hemos visto. Tendremos más de 22.000 Pokémon, y no es coña. Tendremos desde la primera generación hasta la 7ª generación, con Megas y Sinis incluidos. Tendremos algunos Pokémon como Sinimegalolan, Houndoom, Sinimegalolan Ninetales o Megalolan Raichu. Los gráficos son un poco estilo blanco y negro, con exteriores e interiores muy llamativos. La verdad que es lo que más me gusta cómo se ven los mapeados para jugar en el navegador. Lo mejor es que tendremos arenas y zonas de batalla para poner a prueba nuestros mejores Pokémon. Pokémon Vortex es un juego de Pokémon online que funciona en el navegador, por lo que tampoco vas a tener que instalarlo. Aunque no es de los más vistosos, tiene algunos eventos activos de vez en cuando, por lo que siguen trabajando en el juego. En Pokémon Vortex tendremos diferentes tipos de mapa, como tierra, agua, planta, donde conseguir los diferentes Pokémon, además de variaciones muy llamativas como fantasma, místico, metálico o normal.
Actualmente hay Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación incluidos, con mega evoluciones y ultra bestias, además de legendarios. Creo que es de los pocos que encontramos en navegador con mega evoluciones, por lo que habrá que aprovechar. Lo mejor es que en los próximos meses irán añadiendo los Pokémon de la octava generación, por lo que si los estás buscando será tu momento. Sobre los gráficos he de decir que no son muy novedosos, siguen el estilo de Pokémon Rubí, aunque eso tampoco es un problema, ya que podremos pelear con ultra bestias, megas y mucho más. Pokémon Deluxe RPG es un juego de navegador que podrás jugar sin instalar nada, simplemente acceder, registrarte y punto. Deluxe RPG es una de las opciones si te gusta jugar de vez en cuando y quieres probar algo multijugador con un estilo bastante simple. Para empezar tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con mega evoluciones y legendarios disponibles. Sí, tendrás las mega evoluciones oficiales para conseguir tu aventura, además de poder pelear contra amigos, enemigos y todo tipo. El estilo de juego es bastante simple pero muy bonito, ya que veremos un estilo de ese tanto en personajes como en gráficos. Y para ello solo tienes que registrarte para empezar a jugar y conseguir tus Pokémon favoritos, vamos, lo que estaba buscando. Pokémon Legends es otro juego de Pokémon Online de navegador, que podremos jugar tanto en PC como en Android muy fácilmente. La verdad que para Android no funciona tan bien como otros, pero hace el apaño. Lo bueno es que encontraremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con mega evoluciones en batalla. Podremos utilizar la mega piedra en los combates, como si fuera un ítem común, por lo que otro punto a favor de Pokémon Legends. Sobre las regiones no he encontrado mucha información, ya que el juego tiene sus propias rutas y ciudades. Sobre los gráficos tengo que decir que son excelentes, con batallas 3D estilo Omega Rubí. La verdad que es la parte que más me ha llamado la atención, ya que podremos pelear con diseños de 3DS sin problema en nuestro navegador, algo que está bastante bien y a mí me encantó, me pareció súper original. Pokémon Showdown es un juego estilo batallas que podremos jugar desde navegador, instalador de PC o aplicación de Android, por lo que es uno de los más accesibles para todos. Para mí es uno de los mejores de estilo multijugador, aunque no tenga el estilo RPG, ya que podremos pelear directamente de forma más personalizada con tus amigos o gente random. En Pokémon Showdown tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, pero no solo eso, ya que tendremos movimientos Z, Dynamax, Gigamax, mega evoluciones en batalla y mucho más. Podrás hacer tus propios equipos de distintas generaciones, como la octava o la séptima, y pelear con quien quieras, ya que también tiene estilo ranked y competitivo. El juego tiene batallas de todo tipo, individual, doble, competitivo o de alguna generación en específico, incluso algunos modos random. Por lo que es una de las mejores opciones si quieres pelear con tus amigos rápidamente y sin problemas, ya que muchos preguntáis y sinceramente, para jugar con tus amigos, si solo quieres pelear, lo mejor es Pokémon Showdown. Puedes hacerte los equipos como quieras y pelear con quien quieras de una forma muy rápida. Los hemos probado en los directos de Twitch cuando hacíamos los torneitos y la verdad que todo el mundo podía jugar perfectamente y oye, ¿para qué os vais a complicar jugando con otros programas si directamente tenéis Pokémon Showdown, chicos? Es que os complicáis mucho, me os complicáis mucho. Pokémon Revolution Online es uno de los juegos más veteranos de mis tops, es por ello que no podía faltar ya que trae muchísimas novedades desde el último vídeo de juegos de Pokémon Online. Lo único malo es que solo es jugable en PC, por lo que no estará disponible para Android, tampoco estará en español, lo siento chicos. Para empezar, Pokémon Revolution Online es un juego multijugador RPG con Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación incluidos. Aunque no hay mega evoluciones por lo que he podido ver, tendremos una gran variedad de generaciones para poder capturar y pelear. Por mi experiencia es un juego muy divertido que cambia bastante la historia, haciendo las batallas y los desafíos mucho más difíciles que en la versión original. Eso lo admito, es mucho más difícil. Sobre las regiones es lo que más cambios ha tenido, ya que cuando yo empecé a jugar solo había dos regiones, Kanto y Johto. Actualmente encontraremos Kanto, Johto, Hoenn, las islas Sevi y Sinnoh, por lo que hay una gran variedad de mapas nuevos que podremos jugar, además de zonas como las islas Vulcan, así que una opción perfecta si podéis jugar en PC.
Pokémon es uno de los últimos juegos que apareció estilo RPG, pero con misiones y mapeados muy diferentes. Igual que Pokémon Revolution Online, este juego solo se va a poder jugar mediante ordenador, ya que no hay versión para Android. Pokémon es uno de los juegos más nuevos que apareció en el panorama, por lo que no podremos esperar que tenga demasiadas regiones todavía. El juego va avanzando según tu nivel, no el de tus Pokémon, por lo que tendrás que realizar misiones y batallas distribuidas por el mapa que iremos encontrando. Esto le da un toque más personal al juego, algo que me gustó y me pareció muy llamativo. Tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la quinta generación, con Shinies incluidos. Por ahora no he visto mega evoluciones o ultra bestias, por lo que habrá que esperar poco a poco que lo vayan incluyendo. Sobre las regiones, actualmente podemos viajar a Kanto, con gráficos estilo 3D que a mí en particular me gustaron bastante. Por lo demás es una buena opción para los que buscan algo divertido que jugar con amigos, sobre todo si tienes ordenador. En el futuro, por lo que he visto, van a incluir Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos y Alola, aunque todavía no está incluido. PokéMMO es uno de los clásicos del canal, ya que ha seguido mejorando y aunque no tiene todas las regiones, le falta poco. Actualmente PokéMMO sigue siendo uno de los mejores juegos online, ya que podrás jugar en Android o en PC. Tienes las dos opciones, yo he probado la aplicación de Android y la verdad que va muy bien. PokéMMO es uno de los clásicos, ya que tiene desde la primera generación hasta la quinta generación, con legendarios incluidos. Hasta ahora no se han incluido mega evoluciones o ultraentes, por lo que habrá que ver las nuevas actualizaciones. Sobre las regiones tendremos 3 incluidas, por lo que en esto no ha sufrido cambios con respecto al año pasado. Las 3 regiones son Kanto, Hoenn y Unova, que tienen numerosas áreas opciones para capturar más de 600 Pokémon. Lo que sí creo que han puesto son más mapeados. Una de las opciones que más me ha gustado de PokéMMO es el mercado global que tiene, ya que podremos vender todo tipo de objetos y Pokémon sin tener que spamear por los chats. Esto es maravilloso. Simplemente dejas tu objeto y se venderá tarde o temprano, algo que a mí me encanta ya que te puede dar la opción de comprar objetos o Pokémon que necesites cuando lo necesites. El sistema de crianza es bastante sencillo, si entiendes lo básico podrás hacer tus Pokémon competitivos sin problema. Algo que me gustó bastante, por lo demás tiene gráficos actualizados y se ve bastante bien, tanto de personajes como de exteriores. Uno de los grandes juegos que no podía faltar dentro de la lista de juegos de Pokémon Online porque es que es grandioso. El juego tiene sistema de batallas individual, doble con amigos o competitivo de varias clasificaciones, un juego multijugador de Pokémon que merece su primer puesto en este top. Espero que te haya gustado, si es así deja un buen like y comenta juegos que te hayan gustado más, cuáles han faltado y si has jugado algún otro de Pokémon Online. Si te ha gustado te recomiendo que te suscribas con la campanita, ya que subo varios vídeos a la semana sobre Pokémon. También me gustaría agradecer a todos los miembros del canal que me apoyan en cada vídeo. Sin vosotros no sería posible y poco a poco esto es una ayuda que me anima a subir más contenido. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews o tops muy interesantes. Y bueno, además os dejaré un link a una web para que veáis todos los links de los juegos y cada uno decidáis cuál queréis jugar. Y nada, con esto ya sí que sí, me voy a instalar Opera. ¡Un saludo!